Bueno, pues mi nombre es Concha Gómez Mena y soy bióloga. Me licencié en Ciencias Biológicas en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego realicé mi tesis doctoral en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, trabajando en el control del tiempo de floración en una planta modelo, Arabidopsis thaliana. Una vez acabada mi tesis, tras una estancia en el Centro Nacional de Biotecnología, también en Madrid, me fui a hacer un postdoc al Reino Unido, a un centro muy prestigioso, el John Innes Center, y allí empecé a trabajar también en Arabidopsis en el desarrollo reproductivo de las plantas, ¿no? Cómo las plantas forman los estambres y el ovario. Y ya después de 7 años, cuando iba a reincorporarme a España con un contrato Ramón y Cajal, decidí pasar a trabajar ya en una planta de cultivo, ¿no? Me apetecía pasar de las plantas modelo a plantas de cultivo. Entonces, cuando empecé a trabajar con plantas de tomate, también en el tema del desarrollo reproductivo, de la formación de los órganos sexuales y en el proceso de la formación del fruto. Y es en este tema en el que estoy trabajando últimamente. Por una parte, las bases moleculares de cómo funciona la formación del fruto, cuáles son las señales, los mecanismos, porque hay un mecanismo muy interesante que pasa en tomate, que es la formación de frutos sin semillas. Y los frutos sin semillas, pues así es bastante evidente que pueden tener una aplicación directa a la industria, ¿no? Entonces queríamos saber, aparte de tener este producto, que ya lo podíamos obtener, queríamos saber qué había detrás de este mecanismo, cómo podíamos controlarlo y llegar a tener este producto en el mercado. Simultáneamente, pues también estamos muy interesados en lo que es la ciencia básica, es decir, encontrar genes y moléculas que controlen tanto la producción del polen, que es el tema en que últimamente estoy más interesada, como en la formación de las semillas y los frutos. Entonces, actualmente tengo un proyecto del Plan Nacional en el que estamos identificando genes que controlan la formación del polen y también intentando ver qué señales controlan el crecimiento del ovario que están generadas en los estambres. El hecho de ahora mismo, de los últimos años, poder usar la edición genética, el método CRISPR, por ejemplo, para trabajar en el laboratorio ha sido una revolución, porque realmente es de una precisión, nos permite cambiar la secuencia de un gen a voluntad y poder analizar luego cuál es el efecto de este cambio. En nuestro caso, en el desarrollo del polen, es una técnica súper potente, rápida, limpia. Ha cambiado muchísimo nuestra manera de trabajar, ¿no? Ha hecho posible cosas que realmente antes pues, eran muy costosas, ¿no? Y también pues, bueno, el desarrollo de tecnologías como la secuenciación de genomas, bueno, nos ha dado una cantidad de información también impresionante, ¿no? Muchísima información con la que trabajar, son unas herramientas realmente muy potentes y que han hecho nuestro trabajo pues mucho más rápido en algunos aspectos. Aunque claro, la información al final, cuando es tan extensa, pues también te obliga a colaborar con otras personas para manejarla, porque ya no puedes quedarte en tu pequeño mundo, ya no eres una persona que trabaja en genética, sino que tienes que pues, ponerte en contacto con bioinformáticos, con otra serie de grupos, que está muy bien, ¿no? De tener interacciones con otras disciplinas, que es bastante positivo y productivo, ¿no? en nuestra investigación.